Él lo tenía todo: dinero, poder, respeto. Su empresa era una de las más importantes del país y todos los que trabajaban para él lo sabían. Todos menos ella. No porque no lo respetara, sino porque parecía vivir en un mundo completamente ajeno al suyo. Silenciosa, puntual, educada, pero distante. Nunca hablaba más de lo necesario, nunca participaba de las conversaciones triviales, y cada tarde, a la misma hora, se marchaba sin mirar atrás. Él la observaba desde lejos, cada vez más intrigado. ¿Quién era realmente esa mujer que trabajaba para él sin mostrar el más mínimo interés por su estatus? ¿Qué ocultaba detrás de esa mirada serena y ese andar apurado? Un viernes, sin pensarlo demasiado, tomó una decisión impulsiva. Cuando ella salió por la puerta principal, él la siguió. No había un plan. Solo un impulso. La vio caminar varias cuadras, alejarse del centro, tomar un autobús que claramente no era de su mundo. Él subió al mismo, manteniéndose a distancia, escondido detrás de unas gafas de sol que de poco servían a esa hora del día. Después de casi una hora de trayecto, ella se bajó en una zona humilde, muy alejada de los rascacielos y del lujo que él conocía tan bien. Él dudó, pero bajó también, a cierta distancia. La siguió por calles estrechas, entre casas desgastadas y tiendas cerradas, hasta que la vio entrar en un edificio pequeño, casi en ruinas. Esperó varios minutos. La curiosidad le quemaba el pecho. Cuando finalmente se acercó y miró por una de las ventanas del primer piso, no estaba preparado para lo que vio. Dentro del pequeño departamento, apenas iluminado por una lámpara vieja en la esquina, ella estaba sentada en el suelo, rodeada de niños. No eran suyos. Lo supo de inmediato por cómo la miraban, con esa mezcla de respeto y necesidad. Ella les leía un cuento, con una voz tan cálida que, por un momento, él olvidó por qué estaba ahí. Había al menos 5 niños, de distintas edades, con ropas gastadas y miradas cansadas. Algunos estaban en pijama, otros con mochilas escolares aún puestas. Pero todos, absolutamente todos, escuchaban atentos. Como si esas palabras fueran lo único que les daba paz en el mundo. Él retrocedió un paso, impactado. No entendía. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Por qué ella estaba ahí, en ese lugar que claramente no era su hogar? Siguió observando en silencio. Después del cuento, ella se levantó, sirvió platos de comida sencilla, arroz, pan, un poco de sopa, y se aseguró de que todos comieran. Luego, los ayudó a cepillarse los dientes, les dio ropa limpia y los llevó a dormir, uno por uno, a colchones acomodados en el suelo de una habitación contigua. Solo cuando el último niño cerró los ojos, ella se sentó en silencio, en una silla de madera desgastada, y suspiró con una mezcla de cansancio y ternura. Él no pudo moverse. Nunca había visto tanta humanidad contenida en un gesto tan simple. Y entonces, entendió algo que nunca imaginó sentir: admiración. Lo que empezó como curiosidad, se convirtió en respeto. Y el respeto, sin que él pudiera evitarlo, comenzó a transformarse en algo más profundo. Algo que no se compraba con dinero. Volvió a su coche en silencio, sin saber exactamente qué pensar. Toda su vida había estado rodeado de máscaras, de personas que fingían, de intereses disfrazados de afecto. Y sin embargo, esa noche, lo que vio no fue una máscara. Fue real. Brutalmente real. Pasó el fin de semana con su mente atrapada en esa escena. Ella, en un barrio que parecía olvidado por todos, cuidando a niños que claramente no eran su responsabilidad. ¿Por qué? ¿Quién era ella realmente? El lunes, cuando la vio entrar a la oficina, vestida igual que siempre, con su coleta apretada y su carpeta en la mano, todo dentro del cambió. La observó como si fuera otra persona. Como si por fin estuviera viendo lo que había pasado por alto durante tanto tiempo. Ella lo saludó como siempre, con un leve movimiento de cabeza y una sonrisa suave, sin imaginar que él lo sabía todo. Pasaron los días y él no decía nada, pero cada vez que ella pasaba cerca, su pulso se aceleraba. No por deseo, sino por algo mucho más peligroso, por la necesidad de saber más. Por el deseo de entenderla. Una tarde, no pudo resistir más. Esperó a que saliera y volvió a seguirla. Esta vez, ella no fue al edificio. Tomó otra ruta. Caminó más deprisa.
Miraba hacia atrás. Él se escondió, confundido. ¿Lo había notado? ¿Sabía que la seguía? Ella entró en una vieja librería. Una de esas que ya no existen en la ciudad. Él se acercó y, desde el otro lado de la calle, la observó hablar con un hombre mayor. Le entregó unos sobres. Papeles. Él no podía oír lo que decían, pero por los gestos, estaba claro, discutían. Ella parecía nerviosa. El hombre levantó la voz. Ella agachó la cabeza. Y entonces, ocurrió algo que lo desconcertó por completo. El hombre le arrojó los papeles al suelo y se marchó. Ella no se movió. Solo se quedó allí, en medio de la acera, recogiendo los papeles uno por uno con una dignidad tan silenciosa que a él se le hizo un nudo en el estómago. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué trataba así a alguien como ella? Y, más importante aún, ¿qué secreto estaba escondiendo ella que aún no había descubierto? Esa noche no pudo dormir. La imagen de ella agachada en la acera, recogiendo los papeles en silencio mientras la ciudad seguía su curso, lo perseguía como un eco en la oscuridad. Algo dentro de él se removía, algo que no había sentido en años, tal vez nunca. A la mañana siguiente, llegó temprano a la oficina. La buscó entre los escritorios, pero ella no estaba. Preguntó discretamente y le dijeron que había llamado diciendo que no se sentía bien. Algo no encajaba. Sin pensarlo dos veces, tomó su abrigo, bajó al coche y condujo hasta el edificio en el barrio pobre. Tocó la puerta. Esperó. Nada. Golpeó de nuevo. Escuchó un leve ruido adentro, pasos lentos, arrastrados. La puerta se entreabrió, apenas unos centímetros. Y ahí estaba ella, con los ojos cansados, ojeras profundas y el rostro pálido. No dijo nada al verlo. Solo lo miró, sorprendida, y en parte, resignada. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, con voz quebrada. Él no respondió. No sabía qué decir. La sinceridad le quemaba en la lengua. Te seguí, confesó al fin. No fue mi intención, al principio. Solo quería entenderte. Ella desvió la mirada, como si ya lo hubiera intuido todo desde hace tiempo. No hay nada que entender, susurró. Pero él sabía que sí. Había algo. Algo grande. Algo que ella no quería que nadie viera. En ese instante, una pequeña voz surgió desde el interior del departamento. ¿Tía? ¿Quién está en la puerta? Una niña. No tendría más de 6 años. Con el cabello enmarañado y un peluche en la mano. Él la miró. Luego la miró a ella. Y entonces comprendió, no eran sus hijos. Eran sus sobrinos. Y ella, estaba sola. Ella bajó la mirada, como si la confesión hubiera sido inevitable. Mi hermana, comenzó a decir, pero la voz se le cortó. Murió hace 2 años. Un accidente. Nadie más quiso hacerse cargo de los niños. Mi madre está enferma, mi padre nos abandonó cuando éramos niñas. Así que, me tocó a mí. Él sintió un golpe seco en el pecho. No por lástima, sino por la brutal honestidad con la que ella hablaba, sin dramatismo, sin pedir nada. Trabajo aquí todo el día, continuó. Por las tardes los cuido, les enseño, los alimento. Y por las noches, cuando se duermen, limpio casas para ganar un poco más. La librería de ayer, el dueño nos ayudaba con comida, con libros para los niños. Pero últimamente, no quiere saber más. Lo dijo sin rencor, como si estuviera acostumbrada a que las personas se alejaran cuando más se las necesitaba. Él no sabía qué decir. Nunca en su vida había estado frente a alguien así. Alguien que daba todo sin esperar nada. ¿Por qué nunca pediste ayuda?, preguntó él, aún sin poder entender su silencio, su aislamiento. Ella lo miró, seria, sin miedo, sin súplica. Porque en tu mundo, la gente como yo solo existe cuando ustedes deciden mirar. Y yo no tengo tiempo para esperar a que alguien mire. Ese momento fue un quiebre. Él, por primera vez, no tuvo defensa. El hombre que había construido un imperio, que había negociado con tiburones, que había ganado batallas en mesas llenas de cifras y contratos, no sabía qué hacer frente a esa mujer. Y sin embargo, algo dentro de él se había rendido por completo. Pero no era el final. Era solo el principio. Él dio un paso atrás,
no por miedo, sino por respeto. Entendía que cualquier gesto mal hecho en ese momento podía romper lo poco que ella le había permitido ver. No vengo a juzgarte, dijo al fin, ni a ofrecerte caridad. Solo quería saber quién eras, y ahora que lo sé, no puedo hacer como si nada. Ella lo observó en silencio, midiendo sus palabras, sus intenciones. Había aprendido a desconfiar. La vida se lo había enseñado a la fuerza. No necesito salvadores, respondió con firmeza, aunque su voz tembló ligeramente. Lo sé, contestó él. Pero tal vez, podrías dejar que alguien esté, sin tener que salvarte. Un silencio largo se tendió entre los dos. Ella abrió un poco más la puerta. Él pensó que era una invitación, pero en realidad, era para que salieran los niños. 5 pares de ojos lo miraron, algunos curiosos, otros con desconfianza. Uno de los pequeños se aferró a la pierna de ella. ¿Él es tu amigo?, preguntó la niña que había hablado antes. Ella dudó, mirándolo como si por primera vez se permitiera verlo no como su jefe, sino como un hombre. Sí, dijo al fin. Es un amigo. El hombre sonrió, con una ternura que a él mismo le sorprendió. ¿Quieres pasar?, preguntó ella, bajando la mirada. Él asintió, sin palabras. Entró al pequeño departamento, donde el olor a sopa se mezclaba con crayones y cuentos sin terminar. Donde no había lujos, pero sí un calor que no existía en ningún rincón de sus oficinas de cristal. Y en ese lugar, ajeno a todo lo que conocía, descubrió algo que nunca había tenido. Un hogar. No por el espacio, sino por ella. Y así, sin promesas, sin grandes gestos, sin palabras cursis, comenzó la historia de amor más inesperada de su vida. Él entró al departamento con cuidado, sin querer romper la magia frágil de aquel espacio. Los niños lo miraban con recelo, pero con esa curiosidad inocente que solo los pequeños pueden permitirse. Ella lo dejó pasar sin decir mucho, como si aún estuviera procesando su propia decisión. Pasaron unos minutos. Ella le sirvió algo de cenar, y él, sin saber exactamente por qué, se ofreció a ayudar. Era torpe, desubicado entre platos desparejados y cucharas dobladas, pero los niños rieron. Por primera vez en años, alguien reía con él, no por él. Después, mientras los niños jugaban, ella se sentó frente a él. ¿Por qué hiciste todo esto?, preguntó de pronto. ¿De verdad fue solo curiosidad? Él dudó. Iba a decirle la verdad, toda, hasta que sonó su teléfono. Lo miró. Un número oculto. Lo ignoró. Volvió a sonar. Y luego una vez más. Ella notó su incomodidad. Puedes contestar si quieres. Él suspiró. Se levantó, atendió en voz baja, caminando hacia la ventana. Pero la conversación no fue lo que esperaba. Una voz al otro lado, seca, directa. Señor, encontramos algo. Sobre ella. Él se quedó inmóvil. ¿Qué cosa? No es quien dice ser. Su nombre real es otro. Cambió de identidad hace 3 años. Antes, estuvo implicada en un caso de fraude. Grave. El mundo se detuvo. ¿Está seguro? 100%. Se lo enviamos por correo seguro. Revíselo cuando esté solo. Cortó. Se giró despacio. Ella lo miraba desde la mesa, como si supiera que algo había cambiado en su mirada. Él regresó a su lugar. No dijo nada. Ella tampoco. Pero en ese momento, todo lo que creía haber entendido empezó a tambalearse. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Una heroína silenciosa, o alguien que ocultaba más de lo que había mostrado? Y lo peor, ¿podía enamorarse de alguien que quizá no era lo que parecía? Esa noche, al salir del departamento, él no pronunció palabra. Ella le dio las gracias por ayudar con la cena, con una sonrisa suave, pero había algo distinto en su mirada. Como si supiera que la fachada empezaba a agrietarse. Ya en su coche, con las manos temblando, abrió el correo que le habían enviado. Ahí estaba todo. Su nombre verdadero. Una sentencia suspendida por colaborar con la justicia. Documentos falsificados. Una fotografía vieja, borrosa, pero inconfundible, ella, en una oficina de una empresa financiera, sonriendo junto a un hombre que luego sería arrestado por estafa millonaria.
El informe decía que ella había desaparecido del radar tras declarar en el juicio, y reaparecido años después, bajo una nueva identidad, en un barrio donde nadie hacía preguntas. Él cerró el portátil. No podía creerlo. Pero algo no encajaba. Esa mujer no era una manipuladora. No tenía nada de calculadora. Había visto su esfuerzo, su entrega. ¿Podía alguien fingir tanto, y tan bien? Durante toda la semana, ella no apareció en la oficina. Ni una llamada. Ni un mensaje. Y él no sabía si debía ir a buscarla, o si ya había desaparecido otra vez. Hasta que el viernes por la noche, al llegar a su apartamento, encontró algo debajo de la puerta. Un sobre. Sin remitente. Dentro, una sola hoja escrita a mano. Nunca quise que lo supieras. No porque quisiera mentirte, sino porque por primera vez en mucho tiempo, quería que alguien me viera como soy hoy, no como fui. No voy a correr, pero tampoco voy a mentir. Si aún quieres respuestas, te espero donde empezó todo. Abajo, una dirección. Una que él no reconocía. Pero al buscarla, descubrió algo que lo dejó helado. Era un orfanato. Cerrado hace años. Abandonado. Y según los registros, fue el lugar donde ella creció. Con el corazón acelerado, condujo hacia la dirección del sobre. Mientras lo hacía, la ansiedad lo carcomía. No sabía si estaba a punto de destapar un secreto oscuro o simplemente se estaba dejando llevar por la paranoia. El orfanato estaba en las afueras de la ciudad. Al llegar, notó que el edificio, aunque viejo, no estaba tan desmoronado como lo había imaginado. Las ventanas rotas y las paredes sucias daban la impresión de un lugar olvidado por el tiempo, pero aún estaba allí, intacto en su decadencia. Bajó del coche, la lluvia comenzaba a caer lentamente. Se acercó a la puerta, que estaba entreabierta. Dentro, el aire olía a humedad y a recuerdos perdidos. La luz de su linterna se proyectaba sobre viejas sillas de madera, juguetes rotos y pasillos vacíos. De pronto, un sonido lo hizo detenerse. Un leve crujido detrás de él. Se giró, alerta. Pero no había nadie. Solo las sombras de un lugar que parecía haberse tragado los ecos del pasado. Decidió avanzar, los pasos resonando en el suelo de madera. Cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también lo sumergía en una creciente sensación de inquietud. Finalmente, llegó a una sala grande. Al fondo, una puerta cerrada, entreabierta. Una vez más, la curiosidad lo empujó a seguir. Al abrir la puerta, un susurro le heló la sangre. Era ella. Pero no estaba sola. La mujer que él conocía como su empleada, como la cuidadora de esos niños, estaba allí, rodeada de papeles, fotos, y algo que no pudo identificar de inmediato. De repente, se dio cuenta, la habitación estaba llena de documentos, registros de personas. Fotos antiguas. Y en el centro, una gran pizarra con líneas y notas dispersas. Todo parecía apuntar a un único objetivo, la verdad detrás de las identidades perdidas. Ella lo vio, sorprendida, pero no con miedo. Lo sabía, dijo ella, con una calma inquietante. Sabía que vendrías. Él no podía procesarlo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres? ¿Por qué todo esto? Ella suspiró, y, lentamente, se acercó a una mesa en la que había una foto más reciente. La levantó y se la mostró. Era él. En una de sus reuniones de trabajo, con su equipo. ¿Recuerdas esa reunión? Preguntó ella. Él asintió, sin entender. ¿Sabes quién estaba en esa foto? ¿Quién te estaba observando desde el fondo, esperando el momento para acercarse? En ese momento, comprendió lo que le estaba diciendo. Esa reunión fue hace 3 años. Cuando todo empezó. Ella no solo había estado observándolo a él. Ella había estado detrás de él todo el tiempo. Pero la sorpresa no acabó ahí. Eres un objetivo, dijo ella, sin rodeos. Yo no solo trabajo para ti. He estado investigándote. Porque tú también eres parte de esto. Todo lo que has construido, todas tus decisiones, están conectadas con un juego mucho más grande. Él dio un paso atrás. El aire se le fue de los pulmones. Su mente intentaba procesar las palabras, pero el miedo lo invadía.
Ella lo miró con una intensidad feroz. Está siendo manipulado. Todos lo estamos siendo. Pero ahora que sabes la verdad, tienes que decidir, ¿vas a seguir en este juego? ¿O vas a hacer lo correcto y detenerlo? Él sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Nadie, absolutamente nadie, le había dicho que el imperio que había construido, su vida, todo eso estaba basado en mentiras. Y ella lo sabía. ¿Era ella parte de una conspiración? ¿O era la clave para deshacerlo todo? Y lo peor, ¿cómo podría confiar en ella, cuando había estado tan cerca, observándolo durante tanto tiempo? La revelación fue un golpe de realidad que lo dejó sin aliento. Él se quedó allí, en medio de esa sala llena de papeles, fotos y secretos, completamente incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Cada palabra de ella le resonaba como un eco sordo en su mente. Había estado tan enfocado en construir su imperio, en alcanzar la cima, que jamás había detenido a pensar en las piezas del rompecabezas que le habían sido ocultas. Y ahora, enfrentado a esta mujer, a esa verdad que no entendía, no sabía en quién confiar. ¿Qué significa todo esto? Logró decir, su voz rasposa por el shock. Estaba perdido, pero más que nada, atemorizado. Ella dio un paso hacia él, el brillo de sus ojos reflejando una mezcla de compasión y gravedad. Eres parte de una red de corrupción global, una red que ha estado operando bajo las sombras, manipulando grandes corporaciones y gobiernos. El dinero, los negocios, las decisiones políticas, todo está interconectado. Y tú eres el peón que involuntariamente ha jugado su papel en todo esto. Él no podía creerlo. Había trabajado durante años para construir una vida exitosa, para lograr algo grande, y ahora descubría que todo había sido manipulado desde las sombras. No sabía que lo aterraba más, el hecho de que su vida fuera un engaño o que él mismo hubiera sido parte de algo tan siniestro. Ella le tendió una carpeta, llena de documentos. El olor a papel viejo llenó el aire mientras se los tomaba, tembloroso. Abrió la primera página, y lo que vio fue una lista de nombres, fechas y transacciones sospechosas. Tu nombre está en todos estos documentos, le dijo ella, su voz suave pero firme. Como uno de los jugadores clave. Y los demás, ellos están observándote. Desde hace mucho tiempo. Él miró hacia la foto de su propia cara en el informe, con una marca en la esquina que indicaba que había sido monitorizado. El miedo se apoderó de él como nunca antes. No solo era un peón en un juego mucho más grande, sino que ahora era consciente de ello. Y sabía que no podía retroceder. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó, sintiendo la urgencia en sus palabras. ¿Por qué me lo cuentas ahora? ¿Qué quieres que haga? Ella lo miró, el rostro serio y cansado, como si la misma carga la hubiera desgastado durante años. Quiero que detengas todo esto antes de que sea demasiado tarde. Tú eres la pieza que puede hacer que todo se derrumbe. Si no actúas, si sigues ignorando lo que sabes, entonces esto seguirá creciendo, alcanzará a más personas, y las consecuencias serán catastróficas. La gente de la que te has rodeado, no tiene intenciones de parar. Él dio un paso atrás, la habitación girando a su alrededor. No era solo su vida lo que estaba en juego. No se trataba solo de lo que él había construido, sino de algo mucho más grande. Algo que había estado oculto durante años, manipulando el destino de miles de personas, y ahora él estaba atrapado en esa red. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?, dijo, sus palabras saliendo como un suspiro entrecortado. Ella lo miró, y por primera vez, en su expresión, vio algo que no había visto antes: vulnerabilidad. No puedes. Pero si no lo haces, no solo perderás todo lo que has construido. También perderás a las personas que realmente importan. Los niños que cuido, si no actuamos, ellos también estarán en peligro. El peso de sus palabras cayó sobre él como una losa. Lo que comenzó como una simple curiosidad, como un intento de descubrir quién era ella, se había transformado en un dilema que podría destruir su vida y todo lo que había conocido. Se quedó en silencio, su mente haciendo malabares con la información. Las piezas caían lentamente en su lugar, y cada una de ellas revelaba una verdad aún más aterradora que la anterior. Estaba atrapado. No había salida fácil. Y lo peor de todo, sabía que ella tenía razón. Si no tomaba el control, si no deshacía todo lo que había construido, estaba condenado.
La red era más grande, más poderosa de lo que había imaginado. Y ahora, él estaba en el centro de todo. ¿Debería arriesgarse a enfrentarse a todo esto y poner fin a la corrupción? ¿O debería mantenerse al margen, proteger su vida y todo lo que había logrado, a costa de otros? La decisión que tomara cambiaría su destino. Pero aún no sabía si tendría el valor para tomarla. El miedo y la incertidumbre seguían pesando sobre él, pero algo dentro de él cambió en ese preciso momento. No podía seguir mirando a los demás como piezas en un juego, como meros objetos que se usaban para alcanzar el poder. Tenía que hacer algo. Algo que redimiera lo que él mismo había permitido que sucediera. Miró a la mujer frente a él, la mujer que había sido su empleada, su amiga, y ahora su confidente. Ella había compartido con él su lucha, su dolor, sus sacrificios. Había sido sincera, a pesar de todo lo que ella misma había tenido que ocultar. Sin pensarlo, dejó los papeles sobre la mesa, dio un paso hacia ella, y la tomó de las manos. «Voy a hacerlo», dijo, con voz firme, a pesar de los temores que seguían asomando, «voy a detener esto». Ella lo miró, sorprendida, pero algo en su mirada cambió. Se suavizó. Era como si ella hubiera estado esperando esa decisión desde el principio. No será fácil, y probablemente habrá consecuencias, pero si tú estás dispuesto a luchar, yo también lo estaré. Un sentimiento de alivio recorrió su pecho. El peso que llevaba en sus hombros se aligeraba. En ese momento, se dio cuenta de que había algo más importante que el dinero, que las empresas, que el poder. Era el sentido de lo que era justo. De lo que debía hacerse, aunque todo pareciera en su contra. Salieron del orfanato juntos, sin saber exactamente qué deparaba el futuro. Pero al menos, ya no estaba solo. Durante los siguientes meses, comenzó a luchar contra las fuerzas invisibles que habían controlado su vida durante tanto tiempo. Destruyó la red de corrupción que había estado orquestando sin saberlo, expuso las mentiras que habían manipulado a tantas personas, y empezó a reconstruir todo desde cero. El proceso fue arduo. No todos los días fueron fáciles. Hubo momentos en los que dudó, en los que pensó que quizá no era capaz de hacer frente a todo aquello. Pero la mujer que había descubierto, la mujer que había creído en él, seguía a su lado. Juntos, se enfrentaron a las sombras. Años después, él miraba a su alrededor y se encontraba rodeado no solo de éxito, sino de algo mucho más valioso, una vida de autenticidad. Había perdido mucho, pero lo había ganado todo al mismo tiempo. Lo que empezó con una curiosidad acerca de una mujer desconocida, se transformó en una historia de amor verdadero, de sacrificios mutuos y de decisiones que cambiaron el curso de sus vidas. Y ella nunca dejó de luchar por lo que más quería, por su familia, por su futuro, por sus valores. Un día, mientras caminaban juntos por el parque con los niños, él la miró y sonrió. «¿Sabes?», le dijo. «Nunca imaginé que encontraría todo esto. Un propósito. Una familia. Un amor verdadero». Ella lo miró, su expresión suave, pero con ese brillo de alguien que había aprendido a luchar por lo que realmente importa. «Yo tampoco. Pero a veces, las cosas más bonitas llegan cuando menos las esperas. Y no es solo el destino, es lo que decidimos hacer con él». Él asintió, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Porque ahora entendía algo profundo. No importa cuántas veces uno caiga o se pierda, lo importante es la capacidad de levantarse, de cambiar el rumbo, y de no rendirse nunca. Y ahí, bajo el sol del atardecer, rodeados por la risa de los niños, él supo que, a pesar de todo lo que había pasado, había encontrado lo más valioso de todos, su verdadera vida.